En esta presentación vemos las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son aquellas cuya fórmula es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica donde los exponentes de la variable en cada término son números naturales, es decir, números enteros positivos o cero. Vemos un ejemplo de una función polinómica. Los números que están en amarillo son los coeficientes, que son aquellos números que acompañan a las x. Pueden ser positivos, negativos, pueden ser decimales, podrían ser también irracionales. Después también vemos los exponentes de las x, que son los números que están en celeste. Tienen que ser números enteros positivos o también puede ser 0. Acá el mayor exponente es el 5. Eso es lo que marca el grado de la función. Esta función es de grado 5. Si ustedes observan, ahí el anteúltimo término es 5x. Ese x no tiene exponente. Recordemos que si no está el exponente, quiere decir que esa x está elevada a la 1. Y el último término, el menos 2, es el término independiente, es decir, el de grado 0 o que la x está elevada a la 0. Toda función polinómica es una función continua. ¿Qué significa esa continua? Que la podemos trazar sin levantar el lápiz del papel. El dominio de una función polinómica es el conjunto de todos los números reales. Recuerden que el dominio son los valores que puede tomar la x. Cuando hacemos la tabla de valores, por ejemplo, nosotros los valores de la x las vamos eligiendo nosotros, por eso se llama variable independiente. Estos valores en una función polinómica pueden ser cualquier número real. Podemos elegir para x valores positivos, valores negativos, el 0, cualquier número racional o irracional. Por eso decimos que el dominio es el conjunto de todos los reales. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de funciones polinómicas. Una función polinómica puede ser una recta paralela al eje x. En este caso, se dice que la función es polinómica, pero de grado 0. Una ecuación de una recta paralela al eje x podría ser y igual 1, y igual 7, y igual menos 2. Fíjense que cuando estoy nombrando estas fórmulas no aparece la x, por eso se dice que es de grado 0. También vemos a la derecha una función lineal o una función de una recta que es una función de grado 1 porque la x aparece a la 1. Por ejemplo, y igual 2x menos 5 es una ecuación de una función cuya gráfica nos va a quedar una recta. Acá vemos una función polinómica de grado 2. Ya la conocemos mucho porque el año pasado vimos muchos ejemplos y trabajamos mucho con la función cuadrática. En este caso está escrita en forma polinómica. Acá ya estamos viendo las funciones que vamos a ver este año, que son las de grado 3 o más. A la izquierda ven una función de grado 3, es decir, que es una función de grado impar. Las funciones de grado impar siempre cortan al eje x, porque siempre tienen como mínimo una raíz. A la derecha están viendo una función de grado par. En este caso no siempre van a cortar el eje x. Por ejemplo, en esto que es una función de grado 4, podría cortar hasta 4 veces el eje x, pero podría ser que no corte ni una sola vez. Acá vemos ejemplos que nos ayudan a determinar cuál es el grado, el coeficiente principal y el término independiente de una función. En la primera función vemos que el mayor exponente de la x es 3. Quiere decir que el grado de la función es 3, es decir que es una función de grado 3 o una función cúbica.
El coeficiente principal es el número que acompaña a x tercera, que en este caso no está escrito, quiere decir que el coeficiente principal es 1. Por último, miramos el término que no tiene x, que es menos 6. Acá tengo que hacer una aclaración. Si no hay un término que no tenga x, quiere decir que el término independiente es 0. Otra cosa que también viene bien por ahí es recordar que si la función está expresada en forma polinómica, el término independiente coincide con la ordenada al origen. Una función polinómica puede expresarse como multiplicación. En este caso se dice que la función está factorizada o factoriada. Para determinar el grado de una función polinómica factorizada, tenemos que sumar los exponentes de todos los factores donde aparece la x. Acá el primer factor donde aparece x tiene exponente 2. El segundo factor, que es el paréntesis x menos 2, tiene exponente 1. Y el último factor, que contiene a x, tiene exponente 3. Sumamos dichos exponentes, 2 más 1 más 3, queda 6. Por lo tanto, esta función es de grado 6. Para factoriar una expresión polinómica hay que aplicar algunos de los casos de factoreo que ya hemos visto anteriormente. En este caso se aplicó factor común y luego la fórmula resolvente de la ecuación cuadrática que comúnmente llamamos fórmula de Bhaskara. Si queremos volver a la expresión polinómica original tenemos que aplicar propiedad distributiva. Acá tendríamos que hacer x por x más 1 y a ese resultado multiplicarlo por x menos 3. Nos quedarían 4 términos, pero agrupando seguramente 2 términos volveríamos a la expresión original, que es un trinomio. La forma de la función factorizada es muy útil porque nos permite encontrar fácilmente las raíces y también nos da posibilidad de saber en forma inmediata cuál es la multiplicidad de las raíces. En una función, cuando buscamos las raíces, puede ser que aparezca el mismo número más de una vez. Eso es el orden de multiplicidad de una raíz. Es importante porque nos permite saber cómo se comporta la función en ese punto. Si ustedes miran el gráfico de arriba, el orden de esa raíz es par. ¿Y qué significa? Que la función está rebotando en ese punto. En este dibujo en particular, la función viene desde más infinito, toca el eje X, pero en vez de seguir de largo, rebota, es decir, vuelve otra vez hacia arriba. En cambio, cuando el orden de multiplicidad es impar, lo que ocurre con la función es que toca el eje X pero sigue de largo. En el caso del exponente, perdón, en el caso del gráfico que está abajo, la función viene desde menos infinito, toca el eje X y atraviesa o sigue de largo, o sea, cruza el eje X y sigue hacia arriba. En esta función que ya está factoriada, podemos sacar o podemos observar que tiene dos raíces. La primera raíz surge de x más 2 al cuadrado. La raíz ahí es menos 2. Fíjense que tiene exponente par. ¿Qué significa? Que en el menos 2 la función rebota. Si observan el gráfico, el trazo de la función viene desde menos infinito, toca al eje X en la abscisa menos 2, pero pega la vuelta, es decir, se va hacia abajo. En cambio, en la segunda raíz, que es x igual 1, el exponente en ese paréntesis es impar. Eso significa que la función ahí cruza el eje X. La función viene viene de abajo del eje X, cruza el eje X en 1 y queda por encima del eje X. Es decir, cambia de signo. Antes del 1 era negativa, después del 1 es positiva. ¿Eso por qué ocurre? Porque el exponente en ese factor
es impar. En este otro ejemplo de una función polinómica que ya está factoriada, hay 3 raíces. De x a la cuarta surge la raíz 0. El exponente es par, en 0 va a rebotar. X igual menos 2 surge del paréntesis x más 2, que está elevado al cuadrado, exponente par. Esta función en x igual menos 2 también va a rebotar. Y la tercera raíz, que es 1, que surge del paréntesis x menos 1, como ese paréntesis no tiene escrito ningún exponente, significa que el exponente es 1. Esto es, está elevado a un exponente impar, por lo tanto, en x igual 1, la función cruza al eje x. Tenemos graficada una función que está factoriada y bueno, acá simplemente están marcados cuáles son las raíces, los extremos que se llaman máximos relativos o mínimos relativos y el corte con el eje Y, que recordemos se llama ordenada al origen. Observe que hay una raíz que es una raíz doble en x igual 4, que a su vez es un mínimo relativo, es decir, la función venía bajando y en ese punto, en el punto donde está la raíz, que es x igual 4, pega la vuelta y empieza a subir. O sea que ahí están pasando dos cosas. Por un lado, la función toca el eje x, por eso es una raíz, y a la vez es un mínimo relativo porque cambia de decreciente a creciente. Y ahora vemos un ejemplo de una función y cómo tenemos que hacer para graficarla. Por empezar, si la función ya está factoriada, podemos sacar de una manera bastante sencilla las raíces, que es igualando a 0 cada uno de los factores, donde aparece la x. Del factor x menos 3, sacamos la primera x, que es x igual 3. Del factor x menos 1 podemos sacar que la segunda raíz es x igual a 1. El segundo punto importante que hay que buscar es la ordenada al origen. Recordemos que la ordenada al origen es reemplazar a x por 0 y resolver. Una vez que tenemos las raíces y la ordenada al origen, realizamos una tabla de valores. ¿Qué valores elegir? ¿Qué valores de x hay que elegir? Y tenemos que ir buscando valores que estén, por lo menos un valor que pertenezca a cada uno de los intervalos que quedan determinados por esas raíces. Observen que la función tiene dos raíces, en 1 y en 3. Deberíamos buscar un valor anterior a 1, un valor que esté entre 1 y 3 y un valor que esté posterior a 3. Una vez que tenemos esa tabla de valores, reemplazamos en la función por esos números y resolvemos. Acá ya tenemos graficada la función. ¿Cómo se graficó esta función? Lo primero, marcamos las raíces, 1 y 3. Luego marcamos la ordenada al origen, menos 1,5. Marcamos el punto obtenido, que para x igual 2 nos dio menos 0,5 y para x igual 4 nos dio 4,5. Esos puntos los tenemos que unir. Para darnos cuenta cómo unir esos puntos, acá nos ayuda muchísimo saber que la función en 1 tiene que rebotar porque el exponente de ese factor es par y en 3 la función atraviesa el eje x porque el exponente de ese factor es impar. Unimos los puntos y nos tiene que quedar una gráfica aproximada a esta gráfica que está hecha con una calculadora gráfica que ustedes saben es GeoGebra. No va a ser exactamente igual porque lo que no podemos calcular es el valor del extremo relativo que está entre 2 y 3. Conociendo todos los datos que hemos estado estudiando respecto a las raíces y a su orden de multiplicidad,
Podríamos también hacer el trabajo inverso y es, una vez que la función está graficada, poder sacar su ecuación. Así que les dejo este último gráfico para que ustedes me digan cuál podría ser la ecuación de esta función. Y será hasta la próxima.